Bienvenidos hermanos y amigos y gracias por estar con nosotros. El tema de hoy es el Nuevo Testamento, la única autoridad final. Todos bien reconocemos que en el hogar, en la escuela, en el Estado, el gobierno, tiene que haber autoridad para que reine el orden y la paz. Toda institución establecida acá en la tierra necesita autoridad, necesita tener. Y la misma necesidad existe en cuanto a la religión en nuestro tiempo. Algo tiene que reconocerse como la autoridad única y final. Sobre este punto hay mucha disensión y controversia. Reconociendo distintas autoridades, las diferentes iglesias andan separadas en división. Los que formamos la iglesia de Cristo afirmamos, sin miedo de contradicción, que las escrituras del Nuevo Testamento, los 27 libros de Mateo hasta Apocalipsis, son la autoridad final en la religión de Cristo Jesús. Con esto no quiero decir que es solamente una autoridad entre otras, sino que es la única y la final. Muchos líderes religiosos niegan esta verdad y tienen sus razones, puesto que el Nuevo Testamento no incluye muchas de los que quieren practicar en su religión y se hallan en la necesidad de fabricar otras autoridades de igual importancia para que sus innovaciones tengan algo de apoyo religioso. Para ellos es de igual autoridad e importancia la llamada tradición apostólica y la enseñanza de la iglesia. Si las Sagradas Escrituras no hacen mención de una cierta práctica o creencia de su iglesia, ¿qué importa? No hay tradición o enseñanza infalible de la iglesia para apoyarla. Así contestan ellos. Me dirijo en esta lección a gente que cree que la Biblia es la palabra de Dios, que cree que es un libro inspirado y que su mensaje fue dado por el Espíritu Santo. Así creo yo, como otros muchos millones, pero de estos hay muchos que no quieren aceptar la afirmación de la Biblia, de ser la autoridad completa, final y única en la religión de Cristo. Pero si este gran libro es de Dios, no puede mentir, y si afirma ser un libro inspirado, seguramente lo es. Vamos a ver si así lo afirma, y vamos a leer. Entonces Jesús con sus apóstoles les hizo esta promesa registrada ya en Juan capítulo 14, 26. Jesús, estando con sus apóstoles, dijo esto: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os guiará toda la verdad, y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Y a los mismos les dijo también en el capítulo 16 de Juan 13, el versículo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta promesa de dirección sobrenatural del Espíritu Santo fue cumplida el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2. Aquel día el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Años después, más tarde, dijo el apóstol Pablo estas palabras en Hechos 20, versículo 20 y luego el 27. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Jesús había prometido a sus discípulos toda la verdad y ahora dice Pablo que la había declarado. Evidentemente todo el consejo de Dios, lo concerniente a Dios, ya había sido anunciado. No hay cosa nueva que revelar. Las supuestas revelaciones nuevas y los dogmas nuevos de las iglesias modernas no son del consejo de Dios. En Judas versículo 3 leemos las palabras siguientes escritas por este siervo: que contendáis por la fe
que ha sido una vez dada a los santos. Aquí afirma Judas que la fe, que es el Evangelio de Cristo, ya ha sido dado una vez por todas. Mis amigos, si los discípulos del primer siglo tenían toda la fe, o sea, toda la revelación de Cristo entregada a ellos, ¿qué cosa nueva puede recibirse hoy como parte necesaria de esa fe? Pues nada, totalmente nada, porque ya fue dada esa fe. Y cuando hablamos de fe en estos versículos estamos hablando de doctrina, de enseñanza, en la cual basamos nuestra fe. Ahora leamos algunas palabras de Pablo escritas allá a los Efesios, en el 3, versículo 3 y 4. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito, brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así Cristo cumplió su promesa, amados oyentes, a los apóstoles, de revelarles toda la verdad y todo misterio. Pablo también escribió esta misma cosa a los Efesios, la cual podían ellos entender claramente al leer estas cartas que Pablo escribió. Amigos radio oyentes, si la gente humilde de Éfeso podía leer las Escrituras y entenderlas, ¿por qué dicen algunos hoy en nuestro tiempo, hoy en día, que no lo podemos nosotros tampoco? No lo podemos entender hoy, que las Escrituras son para ellos solamente. Es que estos llamados clérigos no quieren que la gente en general lea las Escrituras y se dé cuenta de su contenido, de su verdad revelada. Pasamos ahora a otro pasaje en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Sí, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Nuevo Testamento pues afirma que sus escrituras quedan escritas para producir fe en Cristo, la fe que salva, que da vida eterna. ¿Qué más podrían o a qué más podrían referirse las tradiciones y dogmas que hoy tenemos en el mundo? ¿Qué más podrían ofrecernos? Nada. Las tradiciones y dogmas nuevos de las iglesias de los hombres, iglesias humanas. El próximo texto del Nuevo Testamento que tomamos es 2 de Timoteo. Hay que leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice el texto. Este pasaje, por supuesto, solo da muerte a la falsa doctrina que no es la Biblia la autoridad. Es suficiente este versículo para refutar totalmente esa enseñanza falsa, que no es la Biblia la autoridad única y final. De que hay necesidad, dicen algunos, de otras fuentes de autoridad aparte de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer este versículo para considerar, para ver si es cierto que necesitamos otras fuentes de información aparte de la Biblia. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea esto. Bien, si la palabra de Dios es capaz de hacernos perfectos en toda buena obra, pues no hay más creencias ni prácticas que puedan revelarnos las tradiciones de los hombres. Tenemos que tener mucho cuidado. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, hallamos también la exhortación: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Este es un problema muy grave. La mayor parte de gente en nuestro tiempo tiende a pensar más de lo que está escrito. Es tradición pensar más de lo que está escrito. No lo vemos malo, no lo vemos pecado, pensar más de lo que está escrito, pero esto está de moda. Hoy piensan muchas cosas fuera de la Biblia y lo toman como religión de Dios, como regla divina.
No, tenemos que aprender esto de no pensar más allá de lo que está escrito. El mundo religioso está dividido porque siempre va más allá de lo que está escrito. En la bendita palabra de Dios, por supuesto. En el mismo libro, a los Corintios, allá en el 14:37 de Primera de Corintios, hallamos estas palabras de Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Las Escrituras representan los mandamientos de Dios. Todos tenemos que admitir que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la cabeza de la iglesia, su iglesia, y que tiene toda la autoridad. ¿Recuerda Mateo usted 28, versículo 18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo la tiene toda. Hay que oír a Cristo, dijo Dios mismo allá en Mateo 17. Hay que escuchar a Cristo Jesús, al Hijo de Dios. Él tiene toda la autoridad, toda la potestad. Y en Juan 12:48 hallamos estas palabras también, que son de Cristo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todo el mundo va a ser juzgado por las palabras que Cristo habló, que Cristo ha hablado. El Nuevo Testamento, amigos y hermanos, es el registro de esas palabras y de aquellas que Él autorizó que se hablaran. Hay otros muchos textos del Nuevo Testamento que podemos agregar a estos ya mencionados y leídos, pero falta tiempo para eso. Pero por el momento, estos versículos leídos bastan para la persona sincera y honesta que está dispuesta a recibir la verdad de Dios. Las Escrituras del Nuevo Testamento constituyen la única autoridad final en la religión de Cristo Jesús. Si todo el mundo que reclama creer en Cristo siguiera esta autoridad final, no habría una multiplicidad de iglesias en el mundo religioso hoy en nuestro tiempo. No habría confusión religiosa por todas partes. Tristemente, han surgido muchas prácticas y creencias desconocidas en el Nuevo Testamento, sí, como resultado de aceptarse otras autoridades en la religión de Cristo Jesús, como por ejemplo concilios eclesiásticos, la infalibilidad del Papa, tradiciones orales y escritas, y canones y leyes establecidas en concilios también. Nunca habrá unidad entre los creyentes en Cristo mientras que los líderes religiosos de nuestro tiempo rechacen la autoridad completa y final del Nuevo Testamento como la única autoridad de Cristo Jesús. Nunca seremos una cosa en el Señor mientras no se respete esa autoridad escrita. Siendo escrita, no cambia, porque está escrita. Lo hablado siempre varía y cambia, amigo y hermano, pero lo escrito no. La fe, o sea, la doctrina una vez entregada a los santos en el siglo I, nos basta hoy, para siempre hoy, y obedezcámosla y la sigamos fielmente como está escrita en el libro de Dios, el Nuevo Testamento. Necesitamos entonces acercarnos a Dios y escuchar la enseñanza de Cristo Jesús. Somos siervos de Cristo y por tanto tenemos que obedecer a Cristo y sus mandamientos, los cuales están bajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la única autoridad que a nosotros nos dirige. Ningún credo, ningún catecismo, ningún concilio, ninguna otra cosa, solamente la Biblia, la palabra de Dios y el Nuevo Testamento para la dispensación cristiana. Muchas gracias por estar con nosotros y que la paz de Dios sea con todos.